que evidentemente se hace más patente la importancia de la comunión, a pesar de no tener este contacto tan necesario como cuerpo, como miembros uno de los otros, como participantes del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y sin embargo, uno entiende mucho más o comprende mucho más a hermanos y hermanas que a lo largo de la historia, por diferentes razones, no pudieron estar en una iglesia local. Quizás recluidos en una cárcel, quizás cautivos por su fe. Pienso en el apóstol Juan, el tiempo que estuvo solito allá en una isla en el mar, en donde el Señor le habló a él, imposibilitado de compartir con la iglesia de la comunión, aquellos hermanos y hermanas que pasan por diferentes situaciones de salud y que por largas temporadas no pueden estar presentes y participar juntamente con los hermanos de la cena del Señor, el partimiento del pan, el beber de la copa. Creo que estas instancias que Dios nos permite vivir nos hace valorar mucho más la libertad que hemos tenido durante todos estos años como iglesia para hacerlo. Nos hace pensar quizás con dolor si en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta desidia de no darle la importancia de vida a congregarnos. Creo que de una forma o de otra hemos pasado por estas situaciones. Y también comprender a aquellos que mientras nosotros participábamos juntos en un lugar determinado, la iglesia local, había hermanos que no podían hacerlo y por buenas razones, por buenos motivos, o por razones y motivos valederos. Y pensaba en este día tan especial como es la Pascua de Resurrección, tal como se conoce en la cristiandad. Existe esto en el pensar de la cristiandad en este tiempo, que hubo algo especial y particular hace 2000 años atrás y que no fue simplemente el cumplimiento de un rito, sino que fue una persona que cumplió perfectamente, como nos enseñó Osvaldo anoche, cumplió perfectamente cada una de los pasos y de las profecías que hablaban acerca de esto tan caro y tan necesario para todos los hombres y mujeres de esta tierra. Cristo murió por todos, y no todos lo aprecian y no todos lo reciben. Pero para aquellos que los hemos recibido, para aquellos que hemos comprendido la necesidad de esta muerte, la necesidad nuestra por nuestros pecados que nos llevaban a la condenación y la necesidad manifestada por el Padre desde el primer día de la creación, de la comunión con su criatura, entendemos que la Pascua para nosotros no es una fecha más, sino que es una fecha cara, es una fecha importante, es una fecha de recogimiento espiritual, en donde vamos repasando cada uno de los días, o por lo menos esa última semana, conocida como la Semana de la Pasión. Y pensaba mientras Osvaldo nos compartía la palabra y nos enseñaba y nos recordaba una vez más lo que fue la muerte del Señor Jesucristo, que mientras ayer compartíamos ese tiempo de estudio bíblico, 2000 años atrás, un poquito más, algunos años más, de acuerdo a los estudiosos de la Escritura y de los tiempos, ese día sábado el Señor estaba en una tumba. Ese día sábado el Señor estaba durmiendo por experimentar algo que para nosotros es difícil de medir. El creador del mundo dormía el sueño de la muerte y los discípulos estaban con miedo, los discípulos estaban con mucho temor. Juan explica después él que él no entendía todavía el tema de la resurrección y pensaba acerca de estos encierros necesarios
de parte de Dios a través de los tiempos. Los quiero llevar a un encierro necesario en Éxodo capítulo 12, por favor, en la Escritura. Encierros necesarios de parte de Dios. O encerrados o encierros con propósitos. No todos los encierros son malos, aunque yo sé que este tiempo de encierro no todos lo vivimos igual. Algunos más tranquilos lo disfrutamos de una manera, otros que son muy proactivos lo sufren de otra manera, pero no todos los encierros son malos. Y hay encierros que son necesarios y que tienen objetivos que de momento no los vemos, o que de momento no se vieron, y después se vieron los resultados de esto. En Éxodo capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente. Estamos hablando del pueblo de Israel a las puertas de la liberación y recibiendo las instrucciones necesarias para vivir esta primer Pascua establecida, o primer día de Pascua establecido por Dios, con una expectativa de ser liberados. Y dice en el versículo 21, vamos a leer, dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, ya habiendo escuchado él todas las instrucciones de parte de Dios, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Fíjense lo que dice. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y después explica por qué. Porque dice que Jehová pasaría hiriendo a los egipcios e hiriendo a todos aquellos que no hubiesen hecho conforme a la manera en que Dios había establecido para ser librados de la muerte. Debe haber sido una noche terrible, la noche de la Pascua. No solamente porque tuvieron que obedecer a algo que de lo cual nunca antes habían escuchado, nunca antes se había visto, y tenían que confiar en que el método establecido por Dios era el método que los iba a salvar. No tenían opción. Y la condición era sacrifiquen, participen, coman y esperen. No salgan de su casa. No fue así para el resto de la nación en donde ellos estuvieron. Y seguramente que a lo largo de toda esa noche ellos escucharon el lloro, el llanto, el dolor, la desesperación de familias completas que veían cómo morían, cómo fallecían en sus hogares hombres, mujeres, niños o jóvenes, cada uno en su condición de primogénito, aún inclusive los animales, en una noche que fue terrible para Egipto, pero que no fue así para el pueblo de Israel. La única condición para ellos era creer y obedecer. Creer y obedecer. Creer que ese tiempo de encierro no era sin propósito. Creer que ese tiempo de encierro establecido por Dios no era sin una expectativa. Y creer que ese tiempo de encierro por parte de Dios era por cosas mejores que tenían que venir después. Dice el versículo 27 lo siguiente. 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Después de haber pasado y después de repetirlo vez tras vez, año tras año, los hijos iban a preguntar qué era ese rito, qué era esa costumbre de participar de la Pascua. Dice Moisés que les explicó, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y fíjense el fin de estas palabras. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Evidentemente el pueblo comprendió la buena voluntad de parte de Dios para con un pueblo pequeño
insignificante por sobre el resto de las naciones de la tierra, con ningún tipo de poder o poderío militar, ni económico, ni en nada. Un pueblo esclavo que fue objeto del amor, la misericordia, la compasión y el poder de Dios para preservarlos, porque cumplía para ellos la promesa hecha a Abraham, que de su simiente haría una gran nación. Una gran nación que todavía no era tal por la condición en la cual estaban viviendo, pero que en la mirada y en la expectativa de Dios hacia adelante sería una gran nación. Entonces, ¿cómo no iban a inclinarse y adorar? El encierro que ellos estaban viviendo en ese entonces no era un encierro sin propósito, no era un encierro sin objetivo. Dios tenía un propósito claro y un objetivo claro para ellos. Y nos dice inmediatamente que en la mañana siguiente ellos comenzaron a salir, ya la muerte había pasado y ellos tenían por delante un camino por recorrer que hubiese sido muy distinto si ellos no hubiesen pecado contra Dios en el desierto, pero que sin duda esa noche quedaría grabada a fuego por todos los siglos y en todas las generaciones, y en todo lugar donde hubiese un israelita recordaría que Dios obró por ellos con gran poder, pero también con gran misericordia, encerrados con expectativas, encerrados con propósito. Esto de estar encerrados en el mandato de Dios a lo largo de la historia es llamativo. Lo pensaba hoy a la mañana con relación a nuestra experiencia del día de hoy. Jonás tuvo que estar encerrado. Nunca pensó él que ese encierro en el vientre del pez sería con un propósito mucho más grande de lo que él había desestimado. Liberado o tirado por la borda por los marineros, tal como él pidió, los marineros siguieron su rumbo, siguieron su camino en el barco donde él había estado dormido, y se hizo la bonanza en el mar, y para los marineros la cosa terminó, pero no así para Jonás. Jonás siguió adelante por 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, y oró profundamente a Dios para ser librado, y Dios le libró. Y tal es así que el Señor Jesucristo, cuando tiene que hablar acerca de señales, acerca de su deidad, acerca de su poder, acerca de quién sería Él les dice, miren, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Un hombre que estuvo encerrado dentro del vientre de un pez y en la expectativa de aquellos que lo vieron caer al mar, simplemente muerto y tragado por la profundidad. Pero Dios tenía otros planes. Ese encierro era simplemente para liberarlo para algo mejor. Y aunque para Jonás la obediencia fue una cosa difícil por la expectativa nacionalista que él tenía en su mente, en su corazón, en su forma de ser, y sin embargo, Dios lo saca del encierro para llevarlo a cumplir el propósito para el cual él había sido llamado. En el Evangelio según San Juan, vamos hacia allá, nos encontramos en el pasaje que Osvaldo nos compartía anoche, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Nos encontramos al final de este capítulo, en Juan 19. Nos encontramos con estas palabras, versículo 38. Después de todo esto, conforme al relato que se nos compartió anoche, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Otro encierro más, dictado por Dios. Para el pueblo de Israel fue liberación. Para Jonás fue la oportunidad de cumplir finalmente el mandato que Dios le había dado de ir y predicarle a Nínive. Para el Señor Jesucristo fue vivir una experiencia que nosotros no podemos dimensionar lo que significó para Él. El dueño del mundo, como dice un himno, finalmente durmió. El eterno Dios, el Olam, como escuchamos en la enseñanza de Moisés ayer, el Olam, el eterno, tuvo que pasar por la experiencia de la muerte. Aquel que había sido el perfecto Dios hecho hombre, había cargado sobre sí el pecado de todos nosotros. Y aquel que jamás había hecho ni practicado pecado de ninguna forma y de ninguna manera, tuvo que experimentar la carga de los nuestros sobre su persona y sobre ello la descarga de la ira de Dios por causa de aquel pecado. El justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores. La consecuencia de esto, la muerte, y luego de la muerte, la sepultura. La señal de Jonás se estaba cumpliendo en él. De la misma forma en que él estuvo en el vientre del pez todo ese tiempo, de la misma manera el Señor Jesucristo estaría en el vientre de la tierra. Y como el grano de trigo que necesita caer a tierra y morir, el Señor Jesucristo tenía que pasar por esta experiencia para que luego, por medio de la resurrección, el fruto fuese numeroso. Nosotros formamos parte de esa experiencia de resurrección del Señor Jesucristo. El grano de trigo que cayó y murió surge nuevamente con poder y surge con multiplicación. Y se multiplica en cada uno de aquellos que hemos entendido la obra de Cristo a nuestro favor. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos el resultado de aquel sacrificio, de aquella muerte, pero también de aquella resurrección. Ese encierro en la tumba no fue sin propósito. Los judíos tenían miedo a que fuese verdad finalmente todo lo que había dicho él. Los romanos tenían miedo a que si se cumplía lo que él había hecho, lo que él había dicho, causaría un grave problema de gobierno en aquel momento. Los discípulos tenían miedo porque su maestro se había ido y todavía no comprendía, como vamos a leer después, qué era todo aquello de la resurrección. Y sin embargo, el Señor Jesucristo dormía el tiempo necesario para en el momento justo, ni antes ni después, por el poder del Espíritu Santo, sea rescatado de la muerte, fuese resucitado entre los muertos para victoria, como primicia entre los muertos, y para darnos a nosotros la seguridad de que lo que Él prometió también se habría de cumplir. En el capítulo 20, en el versículo 19 del mismo Evangelio, nos encontramos con lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados los serán remitidos, y a quienes se los retuvieran les son retenidos. Pero aquí lo importante de estos versículos que hemos leído es precisamente la expectativa de los discípulos en aquel encierro con miedo y con temor. ¿Quién los puede juzgar a ellos? Nadie.
Creo que si nosotros hubiésemos pasado por esta misma experiencia, sin toda la información que tenemos de la Escritura completa, hubiésemos actuado de la misma manera. Era de entender el miedo o el temor. No era cuestión de falta de fe. Era cuestión de no comprender todavía la inmensidad de la obra de Cristo, que no había terminado exclusivamente con la muerte y la sepultura. Les faltaba a ellos este eslabón necesario en el plan perfecto de Dios, y les faltaba a ellos comprender la importancia de la resurrección de su Salvador. Ya tiempo antes o horas antes, varios habían contemplado al Señor Jesucristo resucitado. Por lo menos Pedro y Juan habían contemplado la tumba vacía, habían contemplado la tumba vacía. Y Juan dice en el versículo 9 de este capítulo que él no entendió o no había entendido la necesidad de la resurrección, no le era claro él todavía. Pero cuando contempló la tumba vacía, la luz se hizo en su alma, en su mente, y comprendió finalmente lo que significaba que Cristo hubiese resucitado. Pero era necesario que lo vean. Era necesario que vean el resultado de ese encierro con propósito, de ese encierro con expectativa. El Señor Jesucristo pasó por esta experiencia tan común a todos los hombres y mujeres como es la experiencia de la muerte, pero con una expectativa distinta. La misma expectativa que tenemos nosotros. Hoy este mundo cristianizado, pero no cristiano, son dos cosas muy distintas, festeja, recuerda de alguna manera una Pascua enseñada por la religión, pero le tiene miedo a la muerte, le tiene terror a la muerte. Este encierro impuesto en todos los países por motivos de salud, por motivos de tratar de que la menor cantidad posible de personas se contagien y fallezcan, los mantiene encerrados con expectativas muy dispares a las nuestras. Este mundo sin Cristo está encerrado sin expectativa, está encerrado sin propósito. Lo único que quiere es extender un día más su vida, un día más, solamente uno, un día a la vez. Y pende sobre ellos, y lo entienden, y creo que en este tiempo lo saben bien, este temor. Para nosotros como hijos de Dios es tan distinto, tan diferente. Nosotros tenemos la seguridad de un Salvador que resucitó y venció a la muerte. Esa seguridad que lo llevó a Pablo a expresar después en su primera carta a los Corintios, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde tumba tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? ¿Dónde está? Pablo mira para todos lados, mira alrededor, mira hacia el futuro y se da cuenta de que la tumba no tiene poder sobre el creyente. De que la muerte no, habiendo clavado su aguijón en la persona del Señor Jesucristo, ya no tiene efecto sobre los hijos de Dios en cuanto a la eternidad. Sí, quizás en cuanto a lo temporal, si tenemos que pasar por esa experiencia, pero no en cuanto a lo eterno. Y entonces, hoy a nosotros como iglesia nos toca estar encerrados, pero no sin propósito. Pienso en aquellos que estuvieron en el aposento alto en Pentecostés. Entre la ascensión del Señor Jesucristo y la fiesta de Pentecostés pasaron unos 10 días aproximadamente. Y algunos autores se equivocan al pensar que los discípulos estaban en el aposento alto con miedo y encerrados por miedo. No es eso lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo... Perdón. Sí, Hechos 1. Versículo 14.
Dice, luego de la ascensión del Señor Jesucristo, dice, entonces el 12 volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, otra vez a encerrarse, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y fíjense el verso 14 lo que dice. Aquí no hay miedo, aquí no hay terror, aquí no hay expectativa de pánico. Acá dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Otro tipo de encierro. Porque mientras ellos esperaban la promesa, fueron días de regocijo espiritual, fueron días de comunión, fueron días de perseverancia en el conocimiento y en el recuerdo de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Fueron días que no fueron pasados por alto por ellos, sino que los mantuvo en un constante ejercicio espiritual, lo cual los preparó y los llenó, por así decirlo, para cuando el Espíritu Santo vino a ellos, los llenó y los capacitó para salir a contarles a otros acerca de esta esperanza que sostenía su vida desde que entendieron la obra de Cristo y para siempre. Este encierro fue distinto, porque era el encierro de la preparación. Dice en el capítulo 2, posteriormente, en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente, y allí viene el relato del descenso del Espíritu Santo sobre ellos, y la tarea que salieron a hacer para contarles a otros. Pero esto solamente fue posible porque Cristo resucitó. Entonces, uniendo cada una de las partes de esto que les he estado compartiendo, hermanos, pensaba en que más allá de que tengamos un carácter o temperamentos distintos y vivamos el encierro en lo cotidiano de distintas maneras, algunos más plácidamente, otros más inquietos, pero pienso que este tiempo de encierro no es sin propósito para la iglesia, no es sin propósito. Quizás sirva, como decía al principio, para valorar mucho más la libertad que tuvimos y lo que el Señor nos permitió vivir y disfrutar como familia espiritual. Sirve para limpiar, cambiar y depurar todas aquellas cosas a las cuales nos hemos aferrado como sustitutos de la verdadera vida en Cristo. Quizás sirve para refinar mucho más el trabajo que queda por delante cuando el Señor nos diga, bueno, iglesia, salga otra vez a las calles, porque el mundo necesita, después de este encierro impuesto, conocer a personas que lo vivieron con una esperanza y expectativa diferente. Quizás sirva para mirar hacia atrás en el recuerdo nuestro como iglesia, como lo vivimos al principio, cuando recién comenzamos el testimonio, y cómo con el correr de los años hemos ido incorporando las actividades que entendimos que eran necesarias y buenas para la extensión del Evangelio y para la edificación de los hermanos. Pero que no tengo duda que a veces nos acostumbramos demasiado a las actividades y perdemos el objetivo de lo que verdaderamente significa trabajar y actuar como pueblo de Dios y ahora sí escondidos en Cristo Jesús. El encierro del pueblo de Israel fue para liberación. El encierro para Jonás fue para proclamar. El encierro del Señor fue para victoria. El encierro de los discípulos fue para comenzar una tarea inmensa que todavía no ha terminado.
Y el encierro para nosotros, queridos hermanos, es nada más y nada menos que el encierro de evaluación, creo yo, de nuestras vidas personales, de nuestra vida como iglesia. Y también es el encierro del añorar, el encontrarnos una vez más como hermanos, como familia en Cristo, de abrazarnos, de gozarnos, de participar y de compartir lo lindo que es ser hijos de Dios, pero lo lindo que es ser hermanos en Cristo. Extraño mucho eso, lo extraño. Pero me alienta a pensar que este tiempo que nos toca vivir alimenta en mí y en nosotros, creo yo, las ganas de vernos otra vez. Ahora, si esto sucede así, a este nivel terrenal, si se quiere, a este nivel debajo del cielo, lo que será el encuentro en el cielo. Lo que será el encuentro en el cielo. Anhelo encontrarme con mis hermanos en el lugar donde el Señor nos ha llevado a congregarnos. Lo anhelo de todo corazón. Pero quisiera que ese anhelo sea congruente con el anhelo que debemos tener ante la expectativa de encontrarnos con el Señor cara a cara. Cuando ese encuentro, producto final, por así decirlo, del poder de la resurrección de Cristo, sea ya sin nada de esto que a veces nos ocupa y nos preocupa. La muerte, el dolor, la carencia, la escasez, lo que fuere que es tan común en esta tierra. Pero ese encuentro allí en el cielo va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. Nada se va a comparar. Pero mientras tanto, hermanos, nos estamos preparando para este encuentro cuando nos veamos otra vez cara a cara. Aquí, en la iglesia local, en el salón, en el lugar que el Señor nos dio para trabajar y para servirle a Él. Y entonces creo que vamos a comprender allí que este encierro no fue en vano, que sirvió de mucho. Sirvió para valorarnos, sirvió para extrañarnos, sirvió para que el amor que Dios derramó en nuestros corazones sea creciente el uno por el otro. Sirvió para que amemos más a las personas que no tienen Cristo y servirá para que le sirvamos al Señor con una fidelidad renovada, con fuerzas renovadas y con una expectativa renovada. Queridos hermanos, vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa, cada uno en nuestra casa, con nuestros hijos, quizás solito alguno, pero el sentir es el mismo y la comunión es la misma. No se ha perdido nada de eso, nada se perdió, porque nuestra unión es netamente espiritual y porque Cristo está con cada uno de nosotros, el Señor está en cada hogar donde vamos a compartir el pan y tomar de la copa. El Señor está ahí, está aquí, está con cada uno de nosotros y por lo tanto tenemos que hacerlo con pleno gozo. Extrañando, sí, es cierto, añorando, es verdad, pero con pleno gozo. Porque aquel que sufrió, aquel que murió, aquel que fue sepultado, resucitó y es triunfante. Y es triunfante en cada lugar, en cada hogar, en cada familia, en cada hermano y hermana que hoy les recuerda a Él. Hermanos, que el Señor les bendiga y a disfrutar de este tiempo de comunión. No nos vemos, pero sé que estamos unidos. Que el Señor les bendiga.